Buenos días o buenas tardes o buenas noches. No sé qué horario tengas tú en este momento, pero bienvenido a mi canal. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a estudiar la Biblia. Mientras les comparto las diapositivas, pueden ponerse incómodos, por favor, vayan por su bebida preferida, quiten cualquier distractor y sobre todo pongan su mente y su corazón a disposición de lo que el Espíritu Santo nos quiera enseñar en el día de hoy. Espero que ya estén viendo la pantalla verde. Entonces voy a quitar los controles flotantes, voy a bajar esto para acá y listo. Gracias por acompañarme hoy. Este es un grupo que se llama Del Génesis al Apocalipsis para las personas que vienen por primera vez. Mi nombre es Liliana Parga, bienvenidos, mucho gusto. Y hoy nos encontramos en la clase número 167. Las personas que quieran ver las 166 clases anteriores es muy fácil. Entran a YouTube, ponen Liliana Parga. Allí van a encontrar un icono con flores rojas. Le hacen clic, se suscriben por favor y en la sección de videos van a encontrar todas las clases. Cualquier pregunta, sugerencia o comentario también la pueden hacer en el email lilipargas@yahoo.com. ¿Qué encuentran ustedes en estas 167 clases? Todos los libros del Nuevo Testamento y ya están también del Antiguo Testamento, Génesis y Éxodo. En este momento estamos estudiando el libro de Levítico. Siempre me gusta recordar los puntos claves de la clase anterior para que las personas que me vienen acompañando recuerden un poquito la historia que estábamos viendo y empaten con la historia que vemos hoy. Y para las personas que entran por primera vez se puedan poner en contexto de lo que hemos estado viendo durante todo este tiempo. Entonces, hemos estado viendo una serie de instrucciones que Dios le está dando a la nación de Israel y específicamente a la tribu de Leví, que son los encargados de todo lo que tiene que ver con el tabernáculo, lo que posteriormente va a ser el templo de Jerusalén, el sumo sacerdote que es Aarón y sus hijos los sacerdotes, y hay una serie de holocaustos que son aquellas rituales, aquellas ceremonias que se hacen para pedir perdón por los pecados y los sacrificios que son ofrendas de gratitud o de alabanza a Dios. Y aprendimos hace 8 días otro tipo de ritual que es el sacrificio por la culpa o de reparación. A diferencia de los sacrificios por el pecado general, la ofrenda por la culpa que en hebreo se dice Ashan, se presentaba cuando la falta cometida por la persona provocaba daños cuantificables, ya fuera perjudicando los bienes sagrados de Dios o defraudando al prójimo. Es decir, que lo que habíamos visto de primeritas eran unas ceremonias cuando la persona iba a pedir perdón por sus pecados. Pero esto, aunque también es un pecado, es cuando se hace daño, se daña algún objeto dentro del tabernáculo o al prójimo y eso se puede cuantificar porque en este caso no solamente hay que pedirle perdón a Dios, sino también hay que pedirle perdón al prójimo y reponerle. Dios exige no solo el arrepentimiento del corazón, sino la reparación activa del daño causado, o sea, se pasa monetariamente. También veíamos detalladamente cómo se debía hacer la distribución de las ofrendas de grano, que en hebreo se dice minjá, diferenciando entre las cocinadas y las secas y las aceitosas. Recuerden que estas son unas ofrendas para los más pobres que no pueden comprar animales para llevarlos al sacrificio y Dios nos daba 3 recetas para que ninguna persona tuviera excusa de que no tuvieran los utensilios en la cocina para realizar este tipo de ofrendas. Al ser perecederas estas ofrendas, así sean preparadas al horno, al sartén o en cazuela, la parte que le pertenecían a los sacerdotes que individualmente oficiaban el servicio debían ser consumidas inmediatamente. También veíamos otra ofrenda conocida como la ofrenda de paz, en hebreo chelamín, que eran sacrificios comunales de gratitud o de devoción, donde Dios recibía la grasa. Recuerden que lo mejor del sacrificio es la grasa y es para Dios. El sacerdote tomaba una porción, pero en este caso el adorador, es decir, el pecador, junto con su familia, también podían comer el resto en un banquete de comunión. Existían 3 motivos por los cuales se hacían este tipo de rituales. Simplemente porque la persona quería dar una ceremonia por acción de gracias, darle gracias a Dios por algo, porque hacía un voto ante Dios o porque quería dar una ofrenda voluntaria.
También veíamos cómo se establecían dos prohibiciones alimentarias y rituales absolutas para el pueblo de Israel. La primera era no comer la grasa del animal o el cebo y tampoco la sangre del animal. Ese texto que fue entregado a través de Moisés define unos límites estrictos sobre qué partes de un animal pertenecían exclusivamente a Dios y cuáles simbolizaban la santidad de la vida. Entonces, la grasa, por ser lo más rico y lo mejor, debe pertenecer a Dios, no lo comían los israelitas, y la sangre que representaba la vida, porque a través de la sangre era que se perdonaban los pecados, tampoco por ningún motivo debía ser comida por los israelitas. Veíamos unas instrucciones en donde se priorizaba ese acto de adoración y agradecimiento que debía ser estrictamente personal, es decir, que el adorador no podía enviar a un tercero a entregar su sacrificio por él. Dios se involucra directamente con cada persona. El proceso para mostrar la sinceridad de un corazón debe ser individual, entonces no se puede mandar a otra persona a que realice una ofrenda en nombre de un tercero. Recuerden que Dios no tiene nietos, sino hijos. La relación con Dios es individual y personal. Veíamos también, ya al finalizar, un resumen de cierre para todas las leyes de los sacrificios descritas en los primeros 7 libros, 7 capítulos del libro de Levítico. Entonces, en total veíamos 6 tipos diferentes de rituales para acercarse a Dios en el tabernáculo. El primero eran los holocaustos, cuando se pedía perdón por los pecados. El segundo eran las ofrendas de cereales para los más pobres. El tercero, los sacrificios del perdón, pues ya sean perdón por toda la comunidad. ¿Se acuerdan que veíamos cuando pecaba el sacerdote, cuando pecaba el gobernante? La comunidad entera o una persona común y corriente. Cuarto, el sacrificio por la culpa cuando se pecaba, pero se podía cuantificar el pecado, es decir, que no solamente era el arrepentimiento, sino devolver lo dañado. El quinto, el sacrificio de ordenación, unas ceremonias especiales cuando se iban a ungir al sumo sacerdote y a los sacerdotes. Y sexto, los sacrificios de comunión, cuando simplemente lo que acabamos de ver se quería dar gracias, se hacía un voto, entonces se reunían en familia para no solamente ofrecer el sacrificio a Dios, sino comer de lo sacrificado. Dios determina que una parte específica de las ofrendas encendidas pertenecían a Aarón y a sus hijos y es claro cuando enseña que esto no es una limosna, sino su remuneración oficial para servir en el tabernáculo. El derecho a recibir este alimento y sustento quedó fijado para siempre, cuando se dice perpetuo, desde el día en que cada uno de ellos era ungido porque al dedicarse al servicio sagrado a tiempo completo, ellos no iban a tener tierras de cultivo ni para tener el ganado, por lo que Dios garantizó su provisión a través del sistema de oración de la comunidad. Eran las 11 tribus restantes que sí iban a heredar tierras, los que tenían que sustentar y mantener a la tribu de Leví. Y se establece que las instrucciones no eran ideas culturales de Moisés ni adaptaciones humanas, sino que eran mandatos divinos que la nación de Israel debía obedecer de manera estricta durante su viaje por el desierto. Y chicos, entonces aquí el resumen de lo que vimos hace 8 días y vamos a ver material nuevo. Entramos a Levítico capítulo 8 y vamos a estudiar los versículos del 1 al 9. Y dice, el Señor dijo a Moisés, toma a Aarón y a sus hijos junto con sus vestiduras, el aceite de la unción, el ternero para el sacrificio por el perdón de pecados, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Congrega luego a toda la comunidad a la entrada de la tienda de reunión. Moisés llevó a cabo la orden del Señor y congregó a la comunidad a la entrada de la tienda de reunión. Allí Moisés dijo, esto es lo que el Señor ha ordenado hacer. Acto seguido, Moisés hizo que se acercaran Aarón y sus hijos y los lavó con agua. Aarón le puso la túnica y se la ciñó con la faja, luego lo cubrió
con el manto y encima le puso el efod ciñéndoselo con la cinta del mismo. Enseguida le colocó el pectoral y sobre este puso el urín y el tumín. Por último le colocó el turbante en la cabeza y en la parte delantera puso la placa de oro, la tiara sagrada, tal como el Señor se lo había mandado. Nosotros ya estamos familiarizados con esta lista de las vestiduras del sumo sacerdote y de los sacerdotes. Aquí simplemente se está describiendo el inicio de la ceremonia pública de consagración y ordenación de Aarón como sumo sacerdote y de sus hijos como sacerdotes. Este evento marca la transición de las instrucciones teóricas, toda la teoría que estudiamos en Éxodo capítulo 29, y aquí ya es la ejecución práctica de ese sistema de culto en el tabernáculo. Entonces, fíjense en que Dios le ordena a Moisés primero reunir todos los elementos esenciales para la adoración, es decir, las vestiduras sagradas que ya vimos cómo se confeccionaron, el aceite de la unción, los animales para los sacrificios y el pan sin levadura. Después, Moisés debe reunir a todo el pueblo, a toda la nación frente al tabernáculo. Esto va a garantizar que el liderazgo de Aarón no es un autoproclamamiento, sino que todo el mundo va a ser testigo. Es una institución legítima, válida públicamente por Dios ante toda la comunidad. Moisés entonces presenta a Aarón y a sus hijos y los lava con agua, y esto simboliza la limpieza del pecado necesaria antes de servir a Dios. Y es importante notar que ellos fueron lavados por Moisés, que es el instrumento en este momento en el Antiguo Testamento. Dios escoge a Moisés para ser ese intermediario entre Dios y el pueblo, y es Moisés quien lava a Aarón y a sus hijos, no se lavaron ellos mismos. Esto enseña que la verdadera purificación espiritual no la logra el ser humano por sus propios medios, sino que es recibida externamente por la gracia divina. Después en el nuevo pacto, es decir, nosotros acá en el Nuevo Testamento, ya no tenemos que hacer esta purificación literal del lavado del cuerpo, sino que en el momento en que nosotros tenemos el nuevo nacimiento, cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, somos lavados gracias al Espíritu Santo. Versículos 10 al 13. Después Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el santuario junto con todo lo que había en él para consagrarlos. 7 veces roció el aceite sobre el altar para ungirlo y consagrarlo junto con el recipiente de bronce, su base y todos sus utensilios. Luego, para consagrar a Aarón, lo ungió derramando sobre su cabeza un poco del aceite de la unción. Acto seguido, Moisés hizo que los hijos de Aarón se acercaran. Entonces los vistió con las túnicas, se las ciñó con la faja y le sujetó las mitras tal como el Señor se lo había mandado. Aquí se está narrando la consagración y santificación del tabernáculo, el altar, el sumo sacerdote que es Aarón y sus hijos mediante el aceite de la unción santa. Este acto público formaliza el inicio del sacerdocio en Israel, marcando la separación de lo común para el servicio exclusivo de Dios. Entonces vamos a ver que en todo este proceso de purificación y de consagración del tabernáculo y de todo lo que tiene que ver con la tribu de Leví, hay dos líquidos que son importantísimos, el aceite y la sangre. Cada vez que el aceite va a tocar un objeto o toca a las personas, los va a santificar automáticamente. Y lo mismo pasa con la sangre. Cuando el aceite o la sangre son regados en objetos del tabernáculo o en las personas, esto que era ordinario, un objeto ordinario, una persona común y corriente, inmediatamente se vuelven santos, es decir, apartados para el servicio a Dios. Permítame tomar un poquito de agua. He estado hablando un poquito y se me seca la garganta. Moisés entonces derrama el aceite sagrado sobre la tienda, sobre el arca, sobre la mesa y rocía el altar de bronce 7 veces. Recuerden ustedes que el número 7 en la Biblia simboliza la perfección, la plenitud y la consumación divina. Por eso es que en el Apocalipsis encontramos tantos ejemplos del número 7, porque el Apocalipsis es el último libro de la Biblia, cuando ya nos cuenta la historia de que todo está terminando. Cuando Moisés hace esto, los objetos físicos dejan de ser comunes y se vuelven santificados, apartados exclusivamente para Dios. Moisés también derrama aceite directamente sobre la cabeza de Aarón, pero a diferencia de los objetos que se rociaban,
con un poquito de aceite, sobre el sumo sacerdote se derramaba generosamente ese aceite. Esto lo consagraba como la cabeza espiritual del pueblo. ¿Se acuerdan que hay un salmo muy hermoso que dice que el aceite le corría desde la cabeza por la barba hasta los pies? Bueno, así quedaba ungido el sumo sacerdote. Aarón y sus hijos no se vistieron ni se ungieron a sí mismos. Moisés los lavó, los vistió y los ungió. Esto es muy importante porque nos enseña que nadie puede asignarse la santidad o el derecho de servir a Dios por mérito propio. Es Dios quien capacita y llama. Dios llama a las personas, las capacita y les da todo lo que necesitan a través del Espíritu Santo para cumplir con esa labor. Versículos 14 al 17. Luego hizo traer el novillo del sacrificio por el perdón, y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del novillo. Después Moisés lo degolló, tomó un poco de sangre con el dedo y la untó en los cuernos alrededor del altar para purificarlo. El resto de la sangre la derramó al pie del altar y así lo consagró y lo purificó. Luego Moisés tomó toda la grasa que cubre los intestinos, el lóbulo del hígado, los dos riñones y su grasa y los quemó sobre el altar. Pero el resto del novillo, es decir, la piel, la carne y el excremento, lo quemó en el fuego fuera del campamento, tal como el Señor se lo había mandado. Todas estas instrucciones nosotros ya estamos familiarizados porque primero Dios le da las instrucciones a Moisés, después Moisés le da las instrucciones al pueblo y se transcriben absolutamente todas nuevamente y nosotros ya la hemos leído como 4 veces. Después entonces cuando se prepararon todos los objetos nos volvieron a contar la historia. Aquí se está volviendo práctico todo lo que se tenía en teoría. Ya nos habían explicado qué se debía hacer y cómo se debía hacer cuando una persona pecaba y tenía que presentar un novillo. Aquí ya lo están haciendo en forma práctica y el primero que lo hace es el sumo sacerdote, y Moisés está actuando como intermediario entre Dios y Aarón. El trabajo que después va a hacer Aarón como sumo sacerdote de intermediario entre Dios y el pueblo, ahorita es Moisés el que está actuando de intermediario entre Dios y el sumo sacerdote, que en este caso es Aarón. Este pasaje detalla un ritual de purificación obligatorio. Antes de que los sacerdotes pudieran vestir las ropas sagradas e interceder por el pueblo, pues sus propios pecados debían ser expiados y el altar físico debía ser santificado. El proceso descrito por Moisés consta de 4 momentos claves con un profundo simbolismo teológico, es decir, esta ceremonia únicamente se hacía cuando se ungía a un sacerdote, en este caso era Aarón, pero cuando Aarón muere, entonces no se sabe cuántos años después se va a volver a repetir este tipo de ceremonia en donde, ¿qué se tenía que tener en cuenta? Primero, la imposición de manos. Aarón y sus hijos colocaban sus manos sobre la cabeza del novillo o del becerro, y este acto, recuerden, que simboliza la transferencia de la culpa y los pecados de los hombres hacia el animal sustituto. Aarón y sus hijos después van a trabajar como intermediarios para el pueblo, pero para poder ellos ser intermediarios, primero tienen que limpiarse en ellos mismos. Después está la purificación del altar. Moisés, que es el que está actuando como intermediario entre Dios y Aarón, unta la sangre en los cuernos del altar y derrama el resto en la base. El altar construido por manos humanas quedaba automáticamente consagrado y purificado mediante la sangre para poder recibir ofrendas sagradas. Es decir, que lo que Moisés está haciendo en este momento era lo que le tocaba hacer después a Aarón y a los sacerdotes cuando una persona común y corriente se acercaba con el novillo para pedir perdón por los pecados. Después, que tener en cuenta la porción que le correspondía a Dios. Recuerden que toda la grasa interna, los riñones y el hígado se quemaban sobre el altar. La grasa se consideraba la mejor parte del animal en la antigüedad. Quemarla para Dios significaba entregarle lo mejor y lo más valioso. Y por último, ¿qué se hacía con el resto del animal? La carne, la piel y el estiércol se quemaban por completo fuera del campamento. Esto representaba el alejamiento total y el rechazo absoluto del pecado de la comunidad. En este caso, cuando se estaba ungiendo a Aarón y a sus hijos, porque recuerden que hay otras ceremonias donde sí se puede comer parte del animal, pero en esta ceremonia que se está describiendo aquí, en esto se quema absolutamente todo. Versículos 18 al 21. Moisés mandó traer el carnero del holocausto para que Aarón y sus hijos pusieran las manos sobre la cabeza del carnero.
Moisés lo sacrificó y roció la sangre alrededor del altar. Cortó luego el carnero en trozos y quemó la cabeza, los trozos y el sebo. Lavó con agua los intestinos y las patas, luego quemó todo el carnero sobre el altar. Se trataba de un holocausto, de una ofrenda puesta al fuego de aroma grato delante del Señor, tal como el Señor se lo había mandado. Entonces, en esta ceremonia súper especial que se está haciendo, que se hacía era cada vez que se tenía que reemplazar al sumo sacerdote o alguno de los sacerdotes, se tenía que tener como animales de sacrificio un novillo, que fue el ritual que vimos hace un segundo, y dos carneros. Entonces aquí se está describiendo qué se debe hacer con el primer carnero. Se describe el sacrificio del carnero del holocausto como parte fundamental de la ceremonia de consagración de Aarón y sus hijos como sacerdotes. Y este pasaje específico detalla el proceso de entrega total, purificación y devoción absoluta que se requería para servir en la presencia de Dios. La sangre derramada y esparcida purificaba el altar y validaba el pacto. Recuerden que en la teología bíblica sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados y aquí esta ceremonia se está haciendo para perdonarle los pecados a Aarón y a sus hijos. El fuego, consumiendo las partes principales, representa que el sacrificio debía estar organizado y completo. Dios no acepta devociones a medias o caóticas. Todo se presenta con orden. Nunca debemos olvidar que Dios es un Dios de orden. El lavado de las entrañas y las piernas aseguraba que no hubiera inmundicia visible o interna en la ofrenda. Y al quemarse todo el animal se consumaba un holocausto que significaba ofrenda del todo quemada, lo que simbolizaba la consagración y entrega absoluta del sacerdote a Dios. No quedaba nada para el consumo humano, todo era para el Señor. Este tipo de sacrificios donde los sacerdotes ni ninguna otra persona podía comer del animal sacrificado, era el más santo que había porque era para pedir perdón a Dios para una consagración especial. Todo se quemaba. De estos sacrificios no se podía comer absolutamente nada. Versículos 22 al 29. Después Moisés mandó traer el otro carnero, el del sacrificio de ordenación, y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del carnero. Moisés lo degolló y tomando un poco de la sangre se la untó a Aarón en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Además, hizo que los hijos de Aarón se acercaran y les untó sangre en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Luego roció la sangre alrededor del altar. Tomó la grasa, la parte gorda de la cola, la grasa que recubre los intestinos, el lóbulo del hígado, los dos riñones con su grasa y el muslo derecho. Luego, del canastillo del pan sin levadura que estaba ante el Señor, tomó un pan, una hojuela y una torta de pan hecha con aceite. Lo colocó todo sobre la grasa y el muslo derecho. Todo esto lo meció y lo puso en las manos de Aarón y de sus hijos. Entonces Aarón lo ofreció ante el Señor como ofrenda mecida. Después Moisés tomó todo eso de sus manos y en presencia del Señor lo quemó en el altar sobre el holocausto como ofrenda de ordenación de aroma grato. Esa era una ofrenda puesta al fuego en honor al Señor. Luego de la parte que le pertenecía de la ofrenda de la ordenación, Moisés tomó el pecho del carnero y lo meció ante el Señor tal como el Señor se lo había mandado. Espero que ustedes estén utilizando su hermosa imaginación porque es una ceremonia bien dispendiosa, pero está muy bien detallada y debe ser algo una devoción impresionante debían tener todos porque es un ritual supremamente hermoso y sagrado, porque todo esto lo están haciendo porque la presencia de Dios va a llegar. Entonces, este ritual del segundo carnero, que se conoce como el carnero de la consagración, que es el paso final y más profundo para instalar a Aarón y a sus hijos como los sacerdotes oficiales de Israel, destaca primero ese gran simbolismo físico sobre cómo toda la vida del servidor de Dios debe ser purificada y entregada a su servicio. Recuerden que si lo trasladamos al día de hoy, nosotros que somos ahora hijos de Dios, también tenemos que tener vidas puras por ser servidores de Dios. El pasaje entonces se divide en tres acciones altamente simbólicas ordenadas por Dios a Moisés. Tres grandes pasos que se deben tener en cuenta en esta ceremonia ya para finalizarla. Primero,
Untar la sangre en tres puntos claves. Moisés tomó sangre del carnero sacrificado y le aplicó en tres puntos específicos del cuerpo de Aarón y de sus dos hijos. ¿Cuáles son esos puntos? Primero, el lóbulo de la oreja derecha. Esto simboliza que sus oídos debían estar consagrados para escuchar la voz de Dios y los clamores del pueblo. Recuerden que ellos son intermediarios, no solamente escuchan a Dios, sino también al pueblo, bloqueando las malas influencias. Ellos debían tener un discernimiento espiritual, escuchar la voz de Dios para oír sus consejos, su sabiduría, sus directrices y escuchar la voz del pueblo también para guiarlos cuando estaban actuando mal. Segundo, se untaba sangre en el pulgar de la mano derecha, representando que todas las acciones de sus manos y su trabajo ministerial debía ser santo y dedicado exclusivamente al servicio divino. Ellos no podían estar trabajando en el templo y por la noche irse a trabajar en la taberna del pueblo. Y tercero, sangre en el pulgar derecho del pie. Significa que su caminar diario, su conducta y los lugares que visitaran debían estar alineados con los caminos del Señor. No solamente no trabajar en ciertos sitios, sino que ni siquiera pasar por ellos, visitarlos, porque ellos están apartados únicamente para el servicio a Dios. Lo segundo que se tenía que tener en cuenta fuera de untar la sangre en Aarón y en sus hijos era la ofrenda mecida de panes y de grasa. Entonces, Moisés colocó en las manos de Aarón y de sus hijos una porción de grasa, la pierna derecha del animal y tres tipos de panes sin levadura sacados de una cesta sagrada. Y empezó a mecerla. Aarón y sus hijos sostuvieron todo esto y lo movieron hacia adelante y hacia atrás ante el altar. Por eso es que se llama ofrenda mecida. Y yo les he dicho que si ven ustedes videos de Israel, ven ustedes a los judíos ortodoxos frente al muro de los lamentos que están orando. Ellos pues no llevan este tipo de cosas, pero están orando y se están moviendo hacia adelante y hacia atrás. Esto lo sacan de esto, de las ofrendas mecidas. Esto simboliza que representaban formalmente su trabajo y sustento ante Dios, reconociendo que todo le pertenecía a Él antes de ser consumido o sacrificado. No solamente todo esto es un acto espiritual grandísimo porque la presencia de Dios va a estar entre ellos, sino también que ellos van a depender totalmente de Dios en cuanto a su provisión y su alimento. Y por último, se tenía que tener en cuenta el sacrificio y la porción de Moisés. Moisés tomó los elementos de las manos de ellos y los quemó en el altar como un aroma agradable para el Señor. Luego tomó el pecho del carnero como su propia porción. Entonces, de este carnero, acuérdense que del novillo y del primer carnero no comían nada de la carne, pero de este segundo novillo sí. La quema total representaba una entrega absoluta e irreversible. La porción de Moisés validaba su rol temporal como el mediador y ejecutor de las instrucciones directas de Dios durante esta transición. En este momento es Moisés el que toma la parte porque él es el que está actuando como intermediario entre Dios y Aarón. Pero en las ceremonias futuras, pues van a ser los sacerdotes los que van a tomar esta parte. Según el Nuevo Testamento, nosotros los cristianos somos ahora considerados real sacerdocio, por eso ya no necesitamos a la tribu de Leví. La sangre en la oreja, la mano y el pie recuerdan que lo que nosotros escuchamos, lo que hacemos y a dónde vamos siempre debe honrar a Dios. Ya no tenemos que ponernos físicamente sangre en las orejas, ni en el dedo, ni en el pie, sino que eso es lo que debe caracterizar nuestra vida diaria. Poner la ofrenda en manos de los sacerdotes para luego quemarla enseña que servir a Dios no es algo pasivo, requiere involucrar activamente nuestras capacidades y recursos en su obra. Es decir, que lo que se hacía en el Antiguo Testamento de ofrecer esos panes, esas viandas y mecerse, hoy significa que nosotros no solamente somos hijos de Dios de título, sino que debemos actuar como hijos de Dios y estar en todo lo que tiene que ver la gran comisión, la evangelización, el amor al prójimo y todo lo que el manual de instrucciones nos dice. Versículos 30 al 36. Moisés tomó un poco del aceite de la unción y de la sangre del altar y roció a Aarón y a sus hijos junto con sus vestiduras. Así consagró Moisés a Aarón y a sus hijos junto con sus vestiduras. Luego dijo Moisés a Aarón y a sus hijos, cocinen la carne a la entrada de la tienda de reunión y cómanla allí junto con el pan del sacrificio de ordenación, tal como le ordené cuando dije, Aarón y sus hijos se lo comerán. Quemen después en el fuego el resto de la carne y del pan.
Quédense 7 días a la entrada de la tienda de reunión hasta que se complete el rito de su ordenación, que dura 7 días. El Señor mandó que se pidiera perdón por el pecado de ustedes, tal como se ha hecho hoy. Así que 7 días con sus noches se quedaron a la entrada de la tienda de reunión, cumpliendo con lo que el Señor ha ordenado para que no mueran. Así me lo ha mandado el Señor. Y Aarón y sus hijos hicieron todo lo que el Señor había mandado por medio de Moisés. Ya para finalizar la ceremonia se narra esta culminación del rito de ordenación y consagración de Aarón y sus hijos como los primeros sacerdotes oficiales de Israel. Y este pasaje está detallando la purificación final de sus vestiduras, las instrucciones sobre la comida sagrada y el estricto periodo de reclusión de 7 días. Moisés entonces rocía sobre Aarón y sus hijos y sus vestiduras una mezcla de aceite de la unción y de sangre. Acuérdense, en los dos líquidos que santifican, sangre y aceite. La sangre representa la redención, es decir, el perdón de los pecados, y el aceite representa el Espíritu Santo, es decir, la capacitación divina, esos dones y talentos con que el Señor los está preparando para que ya puedan ejercer su oficio con éxito. Las vestiduras sacerdotales eran hermosas, pero no estaban listas para el servicio hasta ser manchadas por el sacrificio. Esto enseña que ningún talento, belleza o posición humana es útil para Dios si no está santificado por el sacrificio y el Espíritu. No importa el talento o el don más extraordinario que pueda tener un ser humano, si esa persona no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, absolutamente nada de esos dones y talentos se van a tener en cuenta. Tienen que estar primero santificados a través del Espíritu Santo. Y por último, se les ordena cocinar y comer la carne del sacrificio y el pan de la consagración a la entrada del tabernáculo, es decir, en el patio exterior, en el atrio. Lo sobrante, lo que no se podían comer, se debía quemar. En el antiguo Medio Oriente, comer juntos era el sello de un acto de paz. Y miren que esto es muy hermoso porque no sé si ustedes se han dado cuenta o nunca se han preguntado por qué nosotros los seres humanos siempre que hacemos una ceremonia especial, ya sea una ceremonia triste por un funeral o una ceremonia alegre, cuando nosotros festejamos cualquier cosa, un cumpleaños, un grado, una visita, cualquier cosa que nos reunimos en familia, uno de los puntos claves de esa reunión, ¿cuál es? La comida. ¿Por qué en las reuniones de los seres humanos siempre hay comida y es casi que el punto central? Porque es una instrucción dada por Dios desde este instante. Si ven esta ceremonia tan especial y al final, ya para culminarla, Dios les ordena que deben hacer una gran cena y reunirse en alrededor de la comida. Los sacerdotes no solo servían a Dios, sino que se alimentaban de lo que provenía de su altar. Esto simboliza una íntima comunión con Dios. Al quemar el sobrante se evitaba que la comida consagrada se corrompiera o se utilizara para fines comunes, manteniendo la santidad absoluta del rito. Y esto tenían que hacerlo durante 7 días. Entonces, como era harto lo que tenían que sacrificar, si no alcanzaban a comérselo todo, no podían guardar la coquita para el otro día ni darle al vecino para que llevara a la casa. Tenían que quemarla. Los sacerdotes debían permanecer en la entrada de la tienda de reunión, es decir, lo que conocemos como el lugar santo y santísimo, durante 7 días completos, repitiendo diariamente los sacrificios de expiación. Salir del lugar antes del tiempo conllevaba la pena de muerte, es decir, que tenía que hacerse la ceremonia completa, no a medias. Recuerden nuevamente que el número 7 en la Biblia representa la perfección, plenitud y total consagración. Por eso Dios les ordena que hagan esto durante 7 días. Este periodo servía para asimilar la gravedad de su nuevo oficio y era un tiempo de transición total de lo secular a lo sagrado. La severidad de la advertencia, porque el Señor les dice para que no muráis, subraya que servir a Dios es un asunto de vida o muerte que requiere obediencia absoluta, no un compromiso a medias. Este tiempo le servía a Aarón y a sus hijos y a todos los sacerdotes de la tribu de Leví a que recapacitaran que lo que ellos iban a hacer de ahora en adelante era algo muy serio, porque ellos iban a ser los intermediarios entre Dios y el pueblo. Eran ellos los que iban con sus manos a degollar los animales, a rociar la sangre y a través de ellos la persona o la nación iba a recibir el perdón de los pecados.
Ya no dependemos hoy en día nosotros, gracias a Dios, de estos rituales físicos de 7 días. La consagración para nosotros ocurre mediante el sacrificio definitivo de Jesucristo. Por eso vino Jesucristo, para hacer este sacrificio una vez y para siempre. Así como los sacerdotes fueron apartados meticulosamente, nosotros actualmente también tenemos un llamado a vivir una vida con un estándar de integridad, comunión y obediencia radical. Así como era de serio para ellos en el Antiguo Testamento, para nosotros también debe ser igual de serio esta santidad. Entramos a Levítico capítulo 9. Vamos para los versículos del 1 al 4. Y dice, al octavo día, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los jefes de Israel. Aarón le dijo, toma un ternero para el sacrificio de perdón de pecados y un carnero para el holocausto, ambos sin defecto, y preséntaselos al Señor. Diles después a los israelitas, traigan un macho cabrío para el sacrificio por el perdón, un becerro y un cordero para el holocausto, ambos de un año y sin defecto. Traigan también un toro y un carnero para ofrecérselos al Señor como sacrificio de comunión y traigan una ofrenda de cereal amasada con aceite. El Señor se manifestará hoy ante ustedes. Bueno, ya pasó todo el ritual para santificar al sumo sacerdote que es Aarón y a los demás sacerdotes, a los primeros sacerdotes que son sus hijos. Aquí se representa un momento de transición fundamental en el Antiguo Testamento, ya que marca el inicio oficial no solamente del ministerio sacerdotal de Aarón y de sus hijos tras concluir sus 7 días de consagración, sino preparar también al pueblo. Ahora, el ritual que se va a hacer es para santificar al pueblo mediante una serie de sacrificios específicos. ¿Por qué? La gloria de Dios estaba a punto de manifestarse de forma visible ante toda la comunidad. Literalmente la Shekinah de Dios iba a llegar al campamento y se necesitaba que todo el campamento fuera consagrado a Dios. Y esto se hacía en el octavo día. El número 8 en la Biblia simboliza un nuevo comienzo o un nuevo orden. Por eso cuando nosotros estudiábamos las dispensaciones, recuerdan que Dios dividió la historia de la humanidad en 7 etapas. La octava etapa es la Nueva Jerusalén o la vida eterna, y es allí donde se habla en la Biblia de una nueva tierra y un nuevo cielo, un nuevo comienzo. Entonces aquí está pasando lo mismo. Tras pasar una semana entera apartados y encerrados en el tabernáculo para su purificación, los sacerdotes finalmente se presentan ante el pueblo listos para ejercer su labor. Moisés convoca a los líderes del pueblo para que sean testigos de este inicio formal. Antes de poder interceder por los demás, por cada uno de los judíos que llegaba con su animalito para pedirle perdón a Dios, Aarón debía resolver su propia condición espiritual. Moisés por eso le ordena ofrecer un becerro como expiación por el pecado y un carnero como holocausto, consagración total a Dios. Ambos animales debían ser perfectos y sin ningún defecto, como siempre en todos los sacrificios. Una vez limpio el sacerdote, se instruye al pueblo de Israel a traer sus propios sacrificios. Estos incluyen un macho cabrío, un becerro, un cordero, un buey y un carnero, acompañados de una ofrenda de cereal mezclada con aceite. Recuerden que todos estos tipos de animales y el cereal, Dios da esta oportunidad según la capacidad económica de cada persona. Pero aquí se está pidiendo uno de cada uno porque se va a hacer una ofrenda especial por toda la nación. Toda la rigurosa preparación y el derramamiento de sangre tenía como único fin limpiar el campamento para que la santidad de Dios pudiera habitar en medio de ellos sin destruirlos. Versículos 5 al 14. Los israelitas llevaron hasta la tienda de reunión lo que Moisés había mandado y toda la comunidad se acercó y se quedó de pie ante el Señor. Entonces Moisés dijo, esto es lo que el Señor les manda hacer para que la gloria del Señor se manifieste ante ustedes. Después Moisés dijo a Aarón, acércate al altar y ofrece tu sacrificio por el perdón y tu holocausto.
Pide así perdón por ti y por el pueblo. Presenta la ofrenda por el pueblo y pide perdón por ellos tal como el Señor lo ha mandado. Aarón se acercó al altar y degolló el becerro como sacrificio para el perdón por sí mismo. Sus hijos le llevaron la sangre. Él mojó el dedo en la sangre y la untó en los cuernos del altar. Luego derramó la sangre al pie del altar. Luego quemó en el altar la grasa, los riñones y el lóbulo del hígado de la ofrenda por el pecado, tal como el Señor se lo había mandado a Moisés. La carne y la piel las quemó fuera del campamento. Después Aarón degolló la víctima del holocausto. Sus hijos le llevaron la sangre y él la derramó alrededor del altar. También le fueron pasando los trozos del animal y la cabeza y él lo quemó todo en el altar. Lavó los intestinos y las patas y luego quemó todo esto en el altar junto con el holocausto. Se describe el momento exacto en que Aarón inicia oficialmente su ministerio como sumo sacerdote. Sí se fijan que ya no es Moisés el que está haciendo las cosas, sino que ya es Aarón. Ofrece los primeros sacrificios por sus propios pecados antes de poder interceder por la nación de Israel. Este texto representa la transición de las instrucciones teóricas a la práctica del culto en el tabernáculo. Entonces, primero lo que se vio fue el mandato de Moisés. El pueblo lleva todos los elementos necesarios a la entrada de la tienda de reunión bajo las órdenes directas de Dios. Después, esa promesa de la gloria. Moisés le asegura al pueblo que si obedecen estrictamente el ritual, la gloria de Dios se manifestará ante ellos. Esto enseña que la verdadera adoración requiere una obediencia minuciosa a la palabra divina. Recuerden que la llave de la bendición es la obediencia y cuando hay pecado, eso es un obstáculo para nosotros tener una relación directa con el Padre. Y por último, el llamado a Aarón. Antes de atender al pueblo, Aarón recibe la orden de acercarse al altar. Ningún líder espiritual puede ministrar a otros sin haber arreglado primero su propia condición ante Dios. Y a diferencia de Aarón, que requería limpiar sus propios pecados antes de actuar, cada vez que pecaba, Aarón también tenía que hacer estos rituales. Los cristianos vemos en este pasaje un contraste con Jesucristo porque nos dice el libro de Hebreos que Jesús es definido como el sumo sacerdote perfecto que no tuvo pecado y se ofreció a sí mismo una sola vez y para siempre. Por eso Jesucristo no tenía que volver a morir en la cruz porque por ser perfecto se necesitó solamente un pecado, se necesitó solamente un sacrificio. Y ya nosotros, gracias al sacrificio de Jesucristo, tampoco tenemos que sacrificar animales. Versículos 15 al 21. Entonces Aarón presentó la ofrenda del pueblo, es decir, el macho cabrío del sacrificio por el perdón. Lo tomó y lo degolló, ofreciéndolo como sacrificio para obtener el perdón, como hizo con el primero. Luego presentó la víctima del holocausto, la cual sacrificó tal como fue ordenado. También presentó la ofrenda de cereal, luego tomó un puñado y lo quemó en el altar, además del holocausto de la mañana. Después degolló el toro y el carnero como sacrificio de comunión por el pueblo. Sus hijos le llevaron la sangre y él la derramó alrededor del altar, pero tomó la grasa del toro y del carnero, la cola, el sebo que recubre los intestinos, los riñones y el lóbulo del hígado y puso todo sobre el pecho de las víctimas para quemarlo en el altar. Aarón meció ante el Señor el pecho y el muslo derecho de las víctimas. Fue una ofrenda mecida, tal como Moisés se lo había mandado. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo aquí? ¿Qué es por todo el pueblo? Primero, la ofrenda del pecado. Aarón toma el macho cabrío del pueblo, lo degüella y lo ofrece. Este sacrificio abordaba la condición de desobediencia y rebelión del pueblo. Recuerden que hacía poquito habían adorado a ese becerro de oro, entonces estaban súper contaminados. Así se están limpiando espiritualmente a toda la comunidad para que la presencia de Dios pudiera habitar entre ellos. Después se hace el holocausto en sí, se ofrece un animal que se quema por completo en el altar. El holocausto representaba la rendición total y la consagración absoluta de la vida del pueblo a Dios. Primero se pide perdón por los pecados, después el pueblo voluntariamente dice, me rindo y voy a obedecer a Dios. Después se hacía la ofrenda de cereal. Aarón toma un puñado de grano mezclado con aceite y lo quema junto al holocausto matutino. Este tipo de ofrenda de cereal simbolizaba la gratitud, darle gracias a Dios por la provisión diaria y por el fruto del esfuerzo humano
órgano consagrado a él. Y por último, el sacrificio de paso comunión. Todo termina con el sacrificio de un buey y de un carnero. Los hijos de Aarón vierten la sangre, se aparta la grasa. Recuerden siempre lo mejor para Dios. La parte del animal que debe ser quemada, el pecho y el muslo se mecen como una ofrenda mecida ante Dios. Este sacrificio celebraba la reconciliación, la paz y la comunión restablecida entre Dios y su pueblo. El orden en que se presentan los sacrificios no es casualidad. Fíjense ustedes que primero viene el perdón de los pecados cuando se hace la ofrenda por el pecado. Después viene la entrega total a Dios, que es el holocausto. Después viene la gratitud simbolizada por el cereal y por último la comunión, la ofrenda de paz. Muestra que el ser humano no puede tener comunión con Dios si primero no resuelve el problema de su pecado. Si ven la importancia del arrepentimiento, y este texto enfatiza varias veces que todo se hizo conforme a la ordenanza o como Moisés había mandado. La adoración a Dios no se basa en la creatividad humana o en el capricho personal, sino en alinearse fielmente con la voluntad del Creador. Y eso lo he dicho mucho, que la canción más famosa en el infierno es A mi manera. Las cosas no se hacen a mi manera, sino como Dios lo ha dicho en su palabra. Y esto es vigente para el Antiguo Testamento y para el Nuevo Testamento. Yo no puedo tener una relación con Dios a mi manera. Tiene que ser a la manera de Dios. Aarón y sus hijos actúan como el puente entre el Dios Santo y un pueblo imperfecto. Su correcto servicio era indispensable para asegurar el bienestar de toda la nación. Hoy en día nosotros podemos tener acceso a Dios Padre gracias a Jesucristo, un sacrificio perfecto. Por eso es que nosotros tenemos que obedecer todas las directrices de Dios. Versículos 22 al 24. Aarón levantó las manos hacia el pueblo y los bendijo. Una vez que terminó de ofrecer el sacrificio por el perdón, el holocausto y el sacrificio de comunión, se retiró del altar. Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión. Al salir, bendijeron al pueblo y la gloria del Señor se manifestó a todo el pueblo. De la presencia del Señor salió un fuego que consumió el holocausto y la grasa que estaba sobre el altar. Al ver esto, todo el pueblo prorrumpió en gritos de júbilo y cayó rostro en tierra. Aquí se está representando el punto culminante de la inauguración del tabernáculo y del sacerdocio de Aarón. Es el momento exacto en que Dios aprueba públicamente el sistema de sacrificios y la mediación de los sacerdotes mediante una manifestación sobrenatural. Aarón, tras terminar de ofrecer los sacrificios exigidos por sus propios pecados y los del pueblo, ¿qué hace? Alza sus manos. Recuerden, las manos alzadas significa que yo estoy alabando, estoy agradeciendo y estoy esperando esa presencia de Dios en mi vida y también, ¿por qué no? Esas bendiciones que vienen. Entonces, Aarón alza sus manos para bendecir a la congregación y el texto dice que luego descendió, lo que significa que bajó de la rampa. Aarón se encontraba, el altar tenía como unas escaleritas y él se encontraba allí alzando las manos. Después de que hizo esto, bajó por la rampa, descendió de la rampa del altar de bronce donde se realizaban las ofrendas. La obediencia del sacerdote precede a la bendición. Entonces, Moisés y Aarón entran juntos en la tienda de reunión. Moisés, quien es quien lideraba la transición, introduce formalmente a Aarón en el lugar sagrado, es decir, es la primera vez que ya Aarón y sus hijos salen del patio, del atrio, y entran al lugar santo. Al salir, vuelven a bendecir al pueblo y ocurre el milagro. La gloria de Jehová se aparece a toda la nación, validando visiblemente su presencia entre ellos. ¿De qué manera? Salió fuego de la presencia del Señor y consumió instantáneamente el holocausto que estaba sobre el altar. No fue un fuego encendido por hombres, sino un fuego divino. Por eso es que la respuesta del pueblo a este asombroso milagro combinó el gozo y el temor reverente. Está todo el pueblo alabando a Dios, está Aarón con las manos alzadas alabando a Dios, baja y en ese mismo instante que se culmina la ceremonia, cae del cielo una nube de fuego y se prende el altar. Es Dios, prende el fosforito. Dios utiliza el fósforo, es el que prende el fósforo y prende el altar.
Por eso es que todo el pueblo, imagínense al ver semejante milagro, caer fuego del cielo y que es el que prende el altar donde se van a hacer los sacrificios de animales, todo el pueblo grita de alegría, pero también se postran en tierra para alabar a Dios. Qué hermoso la culminación de esta ceremonia, viendo ellos directamente este evento sobrenatural, el fuego de Dios cayendo desde el cielo y ese altar queda consagrado para que desde ese momento en adelante todo israelita que llegue al tabernáculo para pedirle perdón a Dios ya encuentra ese fuego sagrado para tener una relación directa con el Padre Celestial, que es lo mismo que tenemos nosotros hoy en día a través del sacrificio de Jesucristo. Y chicos, espero que hayan disfrutado tanto como yo he disfrutado este estudio y nos vemos, Dios mediante, dentro de 8 días. Que tengan una semana hermosa, oraciones. Para los que no saben, que creo que no es ninguno, esta fue la semana donde en Colombia tuvimos un gran terremoto. Han habido milagros, episodios de gran tristeza, pero también hemos visto la mano de Dios. Le damos gracias a Dios porque todo siempre pudo haber sido peor, por haber tenido misericordia de Bogotá, y seguimos orando por todas las personas que en este momento están llorando por la muerte de algún ser querido, porque perdieron sus bienes materiales, para que el Señor los fortalezca y podamos seguir adelante y que, pues, ustedes que han estado estudiando la Biblia saben que esto hace parte de, de algo que va a ser duro, pero que va a culminar con el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es una mezcla también de tristeza por todas las cosas que pasan, pero también de alegría al saber que son señales de la segunda venida de Jesucristo. Que tengan una semana hermosa. Bendiciones.